Son las 9:08 y recibimos ahora al señor Adolfo Pérez Esquivel, que recibió el Premio Nobel de la Paz en el año 80 por su compromiso con los derechos humanos en su país cuando era dirigido por una dictadura militar presidida por el general Videla. Señor Pérez Esquivel, bienvenido al Perú y a RPP. Bueno, buen día, ¿cómo están ustedes? Contento de poder conversar con usted, que es una de las figuras más emblemáticas de la lucha por los derechos humanos en América Latina. Quisiera comenzar preguntándole, en relación a su compromiso en los años 70 y 80, ¿cómo evalúa usted hoy las amenazas a los derechos humanos y a la libertad de prensa en América Latina? Bueno, muy preocupante. Superamos la dictadura, llegamos a gobiernos democráticos, pero hay todavía un largo camino para recorrer para que realmente las democracias sean efectivas. Hay serios problemas. Democracia significa, primero, derecho e igualdad para todos y todas. Cuando vemos los niños que están enfermos, ahí en Perú tienen graves problemas con la niñez, con los llamados niños de plomo, la pobreza, la marginalidad. Esto está hablando de la debilidad de las democracias y de los sistemas económicos y políticos. Y esto no solo en Perú, tendríamos que hablar de toda América. Ahora, tengamos en cuenta que la democracia no se regala, la democracia se construye a través de la participación social de los pueblos, social, política, cultural y económica. Ahora, la democracia también, como está, señor Pérez Esquivel, tiene mucho que ver con el estado de las libertades y los derechos humanos. ¿Qué le parece lo que está pasando en Nicaragua el día de hoy, ¿no? En una circunstancia en la que cada vez hay menos posibilidades de poder expresarse, donde desde el gobierno se manejan, digamos, las campañas contra los opositores? ¿Cuál es su punto de vista sobre lo que ocurre en Nicaragua? Mira, el caso de Nicaragua lo conozco desde hace muchos años porque hemos participado en lo que fue la revolución sandinista con el padre Ernesto Cardenal y muchísimos otros. En el año 79. Ahora, claro. Así es. Lamentablemente, en Nicaragua tienen que tener diálogo y abrir las instancias. Pero no es el único problema Nicaragua. Pero Ortega se ha convertido prácticamente en un dictador, ¿no? Sí, pero tenemos Colombia, por ejemplo. ¿Qué se dice de Colombia? ¿Se vota en Colombia? Sí. Hay un genocidio terrible. Yo he sido, pertenezco al Tribunal Permanente de los Pueblos. Se han hecho investigaciones, yo he participado en investigaciones en Colombia. No se puede avanzar en los acuerdos de paz. Ahora, ¿qué pasa con Estados Unidos? Si tenemos que recorrer, Estados Unidos impone, no es una democracia Estados Unidos, es un imperio que impone su voluntad al resto de los países en América Latina, apoyando golpes de Estado, imponiendo dictaduras. Lo último que hizo... Pero yo le preguntaba por Nicaragua, usted me ha pasado, se ha pasado a otros países, pero le preguntaba por Nicaragua porque no le voy a preguntar sobre Venezuela y Cuba, ¿no? Claro, Nicaragua tiene problemas internos que debe resolverlos los nicaragüenses, comenzando por ahí. Ya. No, y no por la propaganda que hacen. Nicaragua tiene problemas de vigencia de derechos humanos, tiene problemas de pobreza, de marginalidad, pero es un país hermano que hay que ayudar. Y decirle a Daniel Ortega que abra los espacios de diálogo con todos los sectores sociales. Y por eso, cuando hablo de Nicaragua, la estoy viendo dentro del contexto latinoamericano. Esto es porque me referí a Colombia, que nunca hablan, me referí también a otro país, a lo que pasó en Bolivia con Evo Morales.
podemos hablar de Venezuela, podemos hablar de Cuba. Perfecto. Sí. Así que si quieren preguntar sobre esos países, yo voy a contestar lo mismo. Sí, ahora no tengo ningún problema, porque los derechos humanos no tienen fronteras, sí, y donde hay violaciones, ahí lo tenemos que denunciar, sea cualquier país. Sí. ¿Está claro esto? Sí, está claro. Lo que bien, adelante. Sí. Ahora, el hecho nuevo y que en el Perú inquieta naturalmente es la tendencia de ciertos gobernantes a perpetuarse en el poder. Por supuesto, Cuba son 62 años, Venezuela más de 20, pero han habido muchos casos como el de Evo Morales, cambian la Constitución, no respeta un referendo popular y se presenta una vez más. Estamos viendo en Nicaragua también, cambios de Constitución para poder prolongarse en el poder. ¿Cómo enfoca esto? ¿Por qué esa necesidad de a algunas personas que se creen irreemplazables? Mira, el caso de Bolivia y de muchos otros países, esto depende de las constituciones de cada país. Son los pueblos que la votan. Aquí nosotros tenemos gobernadores de provincias que hacen 19 años que están en el poder, y eso no es posible. No, tenemos que comenzar a repensar lo que significa el Estado de Derecho. Ahora, la Constitución la deben de votar el pueblo. Para esto. Entonces, no hay una forma de democracia única. Hay democracias que hay que saber mirar y hay que saber comprender qué es lo que pasa en cada país. Pero más que eso, cuando uno ve la pobreza, la marginalidad, ve la falta de trabajo, son las cosas que todo gobernante debe resolver y que tiene que buscar salidas justas. No, las cuestiones, por ejemplo, del medio ambiente, que son gravísimas hoy. Sí. Y que esto sería largo explicar, pero que hemos trabajado muchísimo en Naciones Unidas, en la segunda conferencia en Viena, en el año 93, para que incluyan el medio ambiente, el desarrollo y la soberanía de los pueblos. Señor Pérez Esquivel, ¿cómo bien, está? Muy buenos adelante. días. Muy buenos días. Buen día. Quería preguntarle, en el término de los derechos humanos, sobre un tema que ha surgido aquí en nuestro país, ¿no?, que podría obviamente aplicarse o repetirse en otros países, pero su percepción respecto a una disposición que se ha adoptado para la intervención de las Fuerzas Armadas, ¿no?, en labores propias de la Policía Nacional. Amnistía Internacional ha manifestado de que esto podría de alguna manera afectar normas internacionales de derechos humanos. ¿Cuál es su opinión, su visión en términos generales sobre medidas de esta naturaleza, aplicadas no solamente en el Perú, sino en otros países del mundo? Mira, esto lo tenemos muy claro. Nunca las Fuerzas Armadas son garantes de la paz. Las Fuerzas Armadas están destinadas a la guerra. Intervenir en los asuntos sociales, nosotros lo sufrimos en carne propia. Yo soy un sobreviviente de todo esto, no solo en Argentina, en Brasil, en Chile, no, en Paraguay. Las Fuerzas Armadas no pueden intervenir en las situaciones internas. Aquí en Argentina, después de la dictadura, hay una ley que prohíbe la intervención de las Fuerzas Armadas en los asuntos internos del país. Muy bien. Creo que esto está muy claro, ¿no? Sí, está claro, aunque no es lo mismo un gobierno militar que un gobierno civil que pide la colaboración de las Fuerzas Armadas para tareas en las que la policía se cree desbordada, que es la justificación que se ha dado aquí en el Perú el día martes. Muchas gracias por su presencia, señor Pérez Esquivel, y recuerdo que usted ha venido acá invitado por la Universidad César Vallejo, que lo va a honrar con el grado de doctor honoris causa, lo que motivará un diálogo con los estudiantes en el campus de esta universidad en Los Olivos mañana a las 10 de la mañana. O el próximo jueves 12 de noviembre, a las 10 de la mañana. Que tenga una buena estadía en el Perú. Muchas gracias por su presencia en RPP, señor Adolfo Pérez Esquivel.